Lo Ninguno. importante es que la gente lea y todo el mundo llegue al libro. Esa Sí, siempre es mi no, de idea. una, buenísimo. Así es. Entonces, vámonos así. Bueno, Daniel, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Camilo, muchas gracias. Me siento muy complacido de estar contigo el día de hoy en este espacio. Muchos saludos a todos los oyentes. La emoción, Daniel, es mía porque creo que nunca habíamos tenido un libro de estas categorías, de estos enfoques en el programa, aunque si bien hemos llamado mucho a esa necesidad que tenemos de saber y reconocer la lectura natural, la lectura geológica y, por supuesto, la lectura biológica de todo aquello que nos acompaña. Entonces, debo decir que cuando vi un título de un libro como el tuyo, dije, eso tiene que ser material de Paredro porque ¿dónde más podemos empezar a cuestionarnos acerca sobre lo que es un pez geológico? Y un pez que además nos lleva a los Andes, a las alturas andinas, y que nos trae personajes como Humboldt y tantos otros, cuyo descubrimiento de estos peces a su vez se preguntan por cosas que sabían y les obligan a revisarse, como teoría de las especies, de la evolución, etcétera. Entonces, esta primera pregunta, Daniel, es un poco para arrancar. ¿Cómo llegas a este libro? ¿Cómo entiendes este interés y por dónde empiezas a tirar la cuerda? Porque tú eres historiador. Yo soy historiador, Camilo, y soy además historiador del siglo XIX y específicamente de la época independentista. Yo llevo ya muchos años, 20 años, trabajando sobre esos temas de historia política y social de nuestro siglo XIX. Entonces, realmente este libro es un decurso en mi carrera investigativa. Y yo llego a él precisamente porque después de haber hecho mucha investigación sobre esas cuestiones a las que me he referido, pues decidí que me iba a conceder un pequeño lujo, que me iba a dar un asueto. Y entonces yo quise hacer un libro que de alguna manera reanudaba con la vida que yo pensé durante mucho tiempo que iba a tener, porque yo creí siempre de niño y de adolescente que yo iba a ser biólogo y para más señas, ictiólogo. Y el camino de la historia te alejó de la ictiología, pero de alguna manera te permitió volver. Claro, claro, yo Y alguna la vez, ictiología, expliquemos un poquito, Daniel, qué es ictiología, porque sé que algunos nos habrán entendido y otros no. claro, claro, la ictiología es la parte de la zoología que estudia los peces, que estudia los peces. Yo algunas veces pensé en los años pasados, dije, alguna vez voy a hacer un libro sobre peces de agua dulce. Algún día voy a hacer un libro que me permita combinar la historia, que es lo que yo hago como para vivir. Voy a tratar de combinarlo con ese gusto que yo tuve de niño eh, por los peces de agua dulce de este país. Hay que recordar que Colombia es el segundo país más rico del mundo en especies de agua dulce, siendo el primero Brasil. Y si se comparan los tamaños, pues podemos decir realmente que no hay ningún país del mundo con mayor biodiversidad en lo relativo a los peces de agua dulce que Colombia. Entonces, nosotros tenemos un mundo maravilloso, que es un mundo que está cerca de todos nosotros, y muchas veces no paramos mientes en esa riqueza y no somos conscientes de ella, porque está precisamente en ríos que no siempre son cristalinos, porque no todo el mundo se va a mirar los peces, pero basta con ir a uno de esos buenos acuarios que hay en nuestro país para darse cuenta de las bellezas que esconden nuestros cursos de agua. Hay algo que, Daniel, cuando vi tu libro que fue inmediato y es que recordé, no sé si tú lo conoces, la editorial Ariel sacó hace unos años y unos meses una colección de libros que definitivamente cambiaban la perspectiva sobre muchos animales tal como los hemos visto. El primero se llamaba, si no me equivoco, La inteligencia de las aves. Puede que me esté confundiendo con este primero, está por acá, pero el que me trajo y que está por acá y que ahora sí que habrá que leerlo después del tuyo es El ingenio de los peces de Jonathan Balcombe, en que nos empezó a alertar sobre lo que tú acabas de decir, una cantidad de cosas que tenemos alrededor llenas y cargadas de sentido, pero que sin embargo no vemos o no queremos ver. El de los pájaros es muy específico porque empieza refutando todas esas dichos que tenemos para decir que alguien es un poco tonto a través de los pájaros. Cabeza de chorlito, etcétera, etcétera. Y dice un momentico, es que un ave puede esconder 2.300 semillas y acordarse exactamente dónde están cada una de esas 2.000 semillas que ha escondido.
¿En qué momento surge, ya sea que nos remitamos, Daniel, a tu infancia, o ya sea que nos remitamos a algún texto sobre los que ya traes tú acá y que estaremos hablando ahorita, pero en qué momento arranca tu propio ingenio y tu propia fascinación por los peces? Pues yo estudiaba en un colegio en Envigado, y ese colegio en Envigado, en las montañas de Medellín, tenía una quebrada, y en esa quebrada había peces, y había capitanes, pues todos los muchachos del colegio decían los capitanes del colegio. Entonces yo alguna vez incluso con amigos atrapamos uno de esos capitanes, otros muchachos del colegio cogían cangrejos de agua dulce, en los fines de semana y las vacaciones, cuando estaba uno por ahí en el campo antioqueño, en el santuario o en otros lados del departamento, pues uno también veía de muchacho ir a las quebradas, veía pececitos, veíamos, yo también cogí peces en los afluentes del Cauca, entonces había toda esa conciencia, digamos, de que eso que a lo lejos se ve como un río o esos ríos de tierra caliente que son tan anchos y que tienen tantos pedrejones, pues cuando uno se ponía a mirar bien, por ahí había pececitos nadando, y para un niño es maravilloso lograr atrapar un pez de esos. Entonces, eso por un lado, y por el otro, la afición por los acuarios que, que acompañó toda mi infancia. Y en Medellín había unos acuarios increíbles cuando yo estaba muchacho, y era la ocasión para un muchacho, para un joven, para un niño, de ir a ver animales bellísimos, extrañísimos. Yo me acuerdo que había un acuario que se llamaba el Acuario Medellín, donde tenían una anguila eléctrica, por ejemplo, grandota, y uno iba y miraba esa anguila eléctrica allá, y eso era una fascinación absoluta. Entonces, digamos que esas dos cosas, y en algún momento yo compré el atlas del doctor Axelrod de los peces de agua dulce, que es una cosa extraordinaria también. Y ahí están clasificados los peces por regiones, y la región neotropical, que es a la que pertenece Colombia, la más biodiversa del planeta en eso, y en muchas otras cosas, pues ahí había unas fotos de unos animales absolutamente fantásticos, sensacionales. Entonces era muy fácil fascinarse por ese mundo. Digamos que todo eso es lo que explica la fascinación que yo tuve de niño por esos animales. Bueno, y me imagino que fue mucho tiempo después, Daniel, cuando ya arrancaste tus estudios y la carrera, que te encuentras con este episodio de Alexander von Humboldt preguntándose cómo llegan estos peces hasta estas alturas andinas. Pues en realidad yo cuando empecé a pensar en ese libro que yo quería escribir alguna vez sobre ictiología, historia de la ictiología, yo dije, yo voy a escoger 10 especies que a mí me gusten porque son bellas y porque me parecen, sobre todo eso, porque me parecen hermosas a pesar de que tengan un centímetro o dos, y yo voy a contar la historia de esos peces, es decir, cómo el hombre llegó a saber que esos peces existían, o más bien, cuándo el hombre se interesó por darles a esos animales una dignidad diferente pues a la que tienen normalmente, no sé, que sirven de carnada o, o, o eso, un interés puntual. Yo quería explicar cómo en algún momento dado un científico había llegado a un río perdido y había considerado que esos animalitos valían la pena y que eran interesantes. Entonces, esa era mi idea original, y un colega y amigo que se llama Alberto Gómez, cuando yo le conté el proyecto, me dijo que yo tenía que arrancar ese libro con el primer pez que se había descrito de manera moderna en Colombia. Y ese pez es el capitán de la sabana, que lleva por nombre científico, que es bellísimo el nombre, Hemophilus mutici, el amante de la soledad de Mutis. Y ya el mismo, Divino eso. sí, es impresionante. Eso es poético y es divino, sí. Y el mismo nombre ya es el misterio, porque para Humboldt era difícil entender y explicar cómo había llegado ese pez a vivir a casi 3.000 metros de altura. Entonces ahí ya había todo un misterio, y yo pensaba en un comienzo pues que ese misterio iba a estar reducido, digamos, al capítulo uno. Pero yo después, yo anteriormente había leído en El Tiempo un artículo sobre un pececito, un pequeño bagre rosado y ciego, que había descubierto un grupo de científicos colombo-venezolano en las montañas del Peñón, departamento de Santander. Y cuando Alberto Gómez me exigió entonces amigablemente que me encargara del Hemophilus mutici, y me enteré de que ese pez era familiar muy cercano
del bagrecito ciego de Santander, me di cuenta entonces de que ese libro libre que lo había previsto en un principio se iba a volver un libro sobre los bagres andinos. Y ahí el libro, digamos que dio un vuelco y se volvió un libro sobre los bagres andinos. Y la pregunta entonces dominante del libro es la de ese misterio: ¿cómo los científicos pueden explicar la llegada de esos animalitos a las altas cumbres de los Andes? Y ese se volvió el tema de todo el libro. Lo que hice a continuación fue, bueno, está bien, tengo el origen y tengo el final, ¿qué pongo en medio? Y me puse a buscar y me encontré con un hombre que me cautivó desde el comienzo, que vino a Colombia en 1912, que se llama Carl Eigenmann, que es un científico de origen alemán, nacionalizado estadounidense, que vino a este país y lo reconoció y lo recorrió con, 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 con mucho entusiasmo, y descubrió y describió muchas especies de los ríos colombianos. Es realmente uno de los padres de la ictiología colombiana. Entonces, pues me di cuenta de que si me dedicaba a Eigenmann en el medio, a Humboldt al comienzo y al final al grupo de científicos colombo-venezolanos que habían descrito ese bagrecito ciego y sonrosado de Santander, pues tenía un bagre de comienzos del siglo XIX, por decirlo de alguna manera, un bagre de comienzos del siglo XX y un bagre de comienzos del siglo XXI. Entonces tenía tres especies, tres expediciones de naturalistas, tres momentos de la historia de nuestro país, tres momentos de la ciencia en general y tres maneras de abordar esa misma pregunta de cómo llegaron esos animales a las altas cumbres de los Andes. Y ahí salió ya todo Es el libro. fascinante. Daniel, es fascinante porque claro, estamos frente a la... Hay una idea que a mí me gusta mucho y que me resulta fascinante y es la pesquisa. La pesquisa tuya, pero también la pesquisa de Humboldt, que surge y es la pregunta, ¿cómo hace para llegar hasta acá? Pero esa pregunta sobre la que te voy a pedir ahorita que nos expliques por qué es tan importante esa pregunta, ya desde términos casi que biológicos o evolutivos, digámoslo así, pero también es, y para que la audiencia lo tenga muy claro, es a lo que nos lleva traer el estudio específico de tres peces. Porque estudiar tres peces no es nunca estudiar solamente el animalito, es estudiar el entorno, cómo se entendió, cómo se descubrió, cómo se ilustró, cómo se fotografió, cómo se contempló, etcétera, etcétera. Es muy interesante ver cómo de un pez podemos dar toda una visión de mundo y eso es propio de la ictiología, pero también de la zoología. Podemos decir porque la historia del humano también se conforma a partir de la forma como el humano ha tratado sus otras especies y sus otros compañeros en este planeta que se llama Tierra. Pero para poder seguir acá, Daniel, quiero que nos expliques un poquito la importancia de esa pregunta de Humboldt, ¿cierto? ¿Por qué resulta sospechoso, extraño, sospechoso para las teorías dominantes y extraño que de repente un pez inexplicable esté en la altura? Sí, es que hay que remontarse entonces a finales del siglo XVIII, cuando se vuelve muy acuciante la pregunta sobre el origen de las especies. Esa pregunta tenía varias posibles respuestas. Una era: esas especies están ahí desde el comienzo del mundo, siempre han estado ahí, pero la aparición cada vez mayor de un mayor número de fósiles también llevaba a constatar que había animales que ya no existían. En las vecindades de Santa Fe, hoy llamada Bogotá, se habían descubierto, por ejemplo, huesos de mastodontes. Entonces, los ilustrados neogranadinos sabían perfectamente que previamente habían existido en estas comarcas, pues esos animales y que ya no estaban. Entonces eso llevaba a que los hombres del siglo XVIII, final del XVIII, se plantearan entonces el interrogante en serio sobre el posible origen de las especies, no ya como especies inmutables, sino como especies que iban cambiando, algunas de las cuales desaparecían y otras que surgían, que aparecían de pronto. Entonces, en ese momento precisamente llega Humboldt a Sudamérica. Y justo por aquellos años también, un hombre muy interesante que se llama Jean-Baptiste Lamarck, Juan Bautista Lamarck, escribe un libro que se llama Filosofía Zoológica, en el que propone la idea de que los seres vivos están todos relacionados entre sí, y que hay como una especie de escala que une a todos los seres, y esa escala implica una complejidad creciente. Esa complejidad tiene que ver con la aparición en cierto momento de órganos que cumplen funciones específicas. Entonces, Humboldt, cuando ve este capitán de la sabana que se come en todas las mesas santafereñas, sobre todo los viernes,
fotografía de pescado. Y en Cuaresma, pues él dice, bueno, pero si la idea de la marca es cierta, pues entonces explíquenme cómo ese animal subió hasta la sabana de Bogotá, si tenemos en cuenta que esa sabana está cortada por un gran abismo y que los peces no pudieron subir por el salto del Tequendama, porque es una cascada que tiene casi 200 metros. Entonces deja planteado el interrogante de esa manera, pero plantear el interrogante es casi que oponerse a la teoría de Lamarck. Entonces lo que está proponiendo de alguna manera Humboldt, a través del capitán de la sabana, es la posibilidad de que no haya habido un solo centro de origen de las especies, un solo lugar, y que la presencia en el resto del mundo pueda explicarse por dispersión, por migración, sino que quizás hubo varios lugares en los que surgió la vida. Entonces me di cuenta de una cosa increíble, y era que un pececito vecino nuestro de aquí de la sabana había jugado un papel interesante, relevante en los planteamientos de estas cuestiones que van a llevar a la formulación de las teorías de la evolución, ni más ni menos. Eso es fascinante, Daniel, y es un descubrimiento histórico, zoológico, pero también casi que literario, imaginativo de todas las especies, por lo que supone, y es, de nuevo, fíjate, seguir conociendo, para mí por lo menos, es seguir conociendo acerca de lo que fue el viaje de Humboldt en Colombia. Aquí entrevistamos a William Ospina, por ejemplo, tenemos un capítulo sobre su último libro de Humboldt. También entrevistamos recientemente a Juan Cárdenas sobre Peregrino Transparente, que también trata mucho sobre la expedición, sobre distintas Geográfico. formas de ilustración. Exactamente. Entonces, como que haber encontrado esto me parece que ya marca. Pero hay algo que te quería también preguntar y es que nos cuentes de pronto esto con lo que tú acabas de cerrar. Entender que el capitán de la sabana, eh, pues se llevó, no se llevó, pero la idea, su imagen, se llevó hasta París y se expuso, ¿verdad? Y también se mostró algo que me parece muy importante y que tu libro trae unas ilustraciones preciosas, pero es el grabado de Humboldt sobre el capitán. Me gustaría que nos contaras un poquito acerca de la importancia de estos grabados y de la forma Claro, es como que, también está retratado así, porque ya lo vimos con Juan, cómo muchas veces esa imagen respondía a ciertos elementos políticos, etcétera, pero aquí es que estuve aquí buscando, tengo un libro muy bonito sobre, que no pude encontrar para esta ocasión, pero es sobre cuadernos de campo de científicos donde están todos sus dibujos. Y ahí hay una combinación muy bonita entre la imaginación, la observación, la habilidad artística, pero también el avance científico. claro, esa pregunta es supremamente importante porque en la zoología la descripción de una especie va acompañada de una imagen. Esa imagen lo que pretende es que cualquier científico del mundo pueda entender, además de la diagnosis, es decir, de la descripción escrita, pueda entender cuáles son las características principales de esos animales y por qué constituyen precisamente una especie. ¿Para qué? Para poderla relacionar con otras o para poder determinar si cierto animal corresponde o no a esa especie. Entonces, a finales del siglo XVIII se impone el grabado en cobre, porque el grabado en cobre permitía difundir la imagen a bajo costo. Entonces, con las plantas, eso quería decir una imagen sintética en la que se viera no solamente las hojas, sino también las flores y los frutos, cuando sabemos que muchas veces eso corresponde a diferentes momentos del año. Cuando se trataba de pájaros, entonces mostrar bien el dimorfismo sexual, es decir, machos y hembras al mismo tiempo, para que lo mismo, para que la gente sepa que a pesar de las diferencias en el fenotipo, corresponden a la misma especie. Y entonces en los peces también hay, como una parte muy importante de la descripción de las nuevas especies, esas ilustraciones. Y claro, para un investigador es una delicia poder ver pues semejantes joyas, porque entonces tenemos desde grabado en cobre hasta fotografías digitales, que son las que se ven en el último capítulo, y yo ahí rindo pues el debido homenaje a dos científicos colombianos que toman unas fotografías extraordinarias, que son Felipe Villegas y Jorge Enrique García. Y pues todos los oyentes pueden mirar lo que ambos hacen, que es una cosa maravillosa. Entonces, ver cómo ha evolucionado la imagen, la manera de representar a los peces, es también entender cómo ha evolucionado la comprensión misma de esos animales y cómo las tecnologías pues también ayudan al hombre a ver de manera distinta. No es lo mismo hacer un grabado en cobre que tomar una fotografía digital. Ya la fotografía digital comparada con la fotografía analógica es
es un salto gigantesco en la manera de representar un pez, porque es que representar un pez es extremadamente difícil, porque el pez es un animal que cambia de color y de tono según la iridiscencia, los golpes de la luz. Entonces todo eso es muy interesante constatarlo, la dificultad que hubo durante mucho tiempo de ver, de dar a ver, de mostrar la imagen de los peces. Por eso es que Jorge Enrique García Melo, por ejemplo, de muchos peces toma con fondo blanco y con fondo negro del mismo animal, porque se ven cosas distintas de esos seres. Y por eso también es que a mí me sorprendía tanto que científicos de principios del 19 o incluso en el siglo XX dijeran, no puedo tomar notas de color en campo de todos los animales que estoy pescando, solamente de los más significativos, porque esos animalitos después van a un frasco con formol y en segundos, en minutos, se pierde la riqueza cromática de esos animales. Entonces, muchos científicos de gabinete solamente descubrían esos peces en frascos con formol. Y por eso cuando venían a América, pues se llevaban una sorpresa encantadora de comparar ese animal desvaído, grisáceo, con toda esa riqueza que tenían en su medio natural. Comparaciones que me puedo imaginar también aplican a la diferencia entre ver un animal en cautiverio en un zoológico a verlo en estado natural. Que claro, pobre animal está en cautiverio, pero por lo menos se lo quitaron a los que estaban robando especies y permite que los niños se relacionen y que mucha gente se relacione con esas verdades y esas realidades que no van a poder ver en territorio. Camilo, yo me sorprendí haciendo este libro y comentando todas estas cosas con los científicos que me ayudaron, me sorprendí de constatar pues, que había un fotógrafo venezolano que se llama Iván Micolji, que se mete al mar, al río durante horas enteras y les toma las fotografías a los peces vivos en su medio natural, sin sacarlos, sin meterlos en un acuario. Y los resultados de las fotografías de Iván Micolji son sensacionales. Claro, uno entiende el trabajo que hay de quedarse durante muchas horas metido en un río, por ejemplo en la Macarena, esperando a que salga la imagen perfecta, pero eso es lo que hace Iván Micholji, respetando absolutamente el entorno natural y la vida de estos animales. Es increíble. Lo más cercano que tenemos nosotros es seguir cuentas de Instagram de personas que tienen pesca deportiva. Es lo más parecido al tucunaré, por ejemplo. También entrevistamos aquí a Pablo sobre, y es esta idea de sacar el pez, poder verlo y luego volverlo a sepultar Exacto, debajo del agua, ¿cierto? exacto. Y esa es la pesca deportiva, poder verlo, sacarlo, y tiene esta carga simbólica también, de aquello que pones en lo visible, que sacas de la tiniebla, de aquello que no puedes ver y por lo general tiene unas formas y unos colores que a mí me parece que rozan con lo estético, con lo bello, con lo misterio. Para todos quienes nos están escuchando, estamos hablando sobre un libro que a mí me parece tan sugerente como interesante, que es Peces Geológicos, breve historia de los bagres andinos, de Daniel Gutiérrez Ardila, que nos está acompañando. Recuerden que este libro lo pueden conseguir a través de Buscalibre, la librería online más grande de Latinoamérica. Este libro les puede estar llegando mañana si lo piden hoy, así que aprovechen porque van a querer saber más de los bagres, créanme, y de todo lo que esta historia nos da. Hay un libro que me gusta tener siempre a la mano, Daniel, y justamente no me tuve que ir hasta la biblioteca porque justo estaba aquí literalmente detrás, y se trata del Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot, un libro al que vuelvo mucho para poder entender el aspecto simbólico y, digamos, trascendente de muchas de las cosas. Y aquí, por ejemplo, el pez se habla, en términos generales, el pez es un ser psíquico, un movimiento penetrante dotado de poder ascensional en lo inferior, es decir, lo inconsciente. Por la asimilación del mar y la magna mater, algunos consideraron sagrado el pez. En los ritos asiáticos se adoraba a los peces y a los sacerdotes les estaba prohibido comer pescado. El hijo de Atagartis, idéntica a Astarte, se daba el nombre de Ictis, según recuerda Jung. Y bueno, y aquí hay más. En esencia, el pez posee una naturaleza doble. Por su forma de uso, es una suerte de pájaro de las zonas inferiores y símbolo del sacrificio y de la relación entre el cielo y la tierra. Traigo esto, Daniel, porque me interesa mucho que nos cuentes cuáles fueron esos otros textos que tú consultaste para poder armar esta visión del mundo. Tienes muchas referencias francesas, por ejemplo, muchos textos franceses que, por supuesto, tienen que ver
con el entorno que tú conoces, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue ese proceso en el que trajiste tu especialidad de la época de la independencia y la pusiste a jugar con estos otros elementos biográficos, ¿cierto? ¿Qué te diste cuenta allí que antes no? Porque hay una mención muy clara a Napoleón Bonaparte y a Napoleón III, justamente cuando Humboldt va a presentar a París este nuevo descubrimiento. Es decir, esto también puede ser político. Claro, claro, la ciencia siempre es política, la ciencia siempre es política, eso es muy interesante. Me gustaría antes de contestar esta última pregunta, responder un poco o reaccionar ante lo que leíste sobre el pez como símbolo. Y es que, Por claro, favor. el pez tiene el poder ascensional que has mencionado, pero el bagre, como dirían los biólogos, es un animal bentónico, es decir, es un animal que permanece en el fondo, que está en el fondo, que está metido esculcando entre la grava o el fango. Y en ese sentido, a mí me pareció desde que me metí a hacer el libro, yo dije, este es un animal muy parecido a un historiador, porque se alimenta de restos, de detritus, de todo lo que cae de la superficie. Es un animal que le encuentra valor a la basura, ¿cierto? Y entonces a mí me parecía que el bagre era un animal historiador, y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Y lo otro que quería decir con Muchas gracias, porque es un paralelismo muy bueno, Daniel. Muchísimas gracias. es una otra cosa que dijiste que me gustó mucho de esa cita del diccionario de símbolos, es lo que tiene que ver con esa naturaleza doble. Y precisamente otro de los peces que llamaron la atención de Humboldt no es el animal más carismático, pero Humboldt cuando lo ve le pone un nombre también bellísimo, lo pone Astroblepus. Hay muchos Astroblepus en Colombia y Astroblepus quiere decir el ser que mira los astros, las estrellas, porque está en el fondo, tiene los ojos en la parte alta de la cabeza y pareciera que ese animal que está todo el tiempo comiendo restos, detritus, está también interesado en lo más alto y en lo más espiritual. Es muy bonito todo eso. Eh, Ahí está. Aquí quien nos vea por nuestro canal de YouTube, estamos compartiendo. Este es el grabado, precisamente, uno de los que con los que tú inicias la ilustración uno, que es el Astroblepus grigalvi, precisamente de Humboldt y Bonpland. Exacto. Y ahora sí te puedo contestar esa otra pregunta. Claro, cada uno de estos capítulos, yo no soy ictiólogo, no puedo pretender serlo. Yo no soy biólogo, no puedo pretender serlo, pero yo soy historiador. Y entonces yo dije, este libro tiene una manera de hacerlo que sea útil para un biólogo y que sea útil para un lector curioso y que sea útil para un historiador. Y es mostrar precisamente todo lo que hay detrás de una expedición científica. De alguna manera contestar qué es hacer la descripción de una nueva especie. Entonces, no se viaja de la misma manera. No se viaja de la misma manera en 1801 que en 1912 o en 2016. No hay las mismas condiciones en términos, por ejemplo, de seguridad. No es lo mismo hacer ciencia hoy en Colombia, en el Caquetá o en el Putumayo, que hacer ciencia en 1850 en Antioquia. O sea, entonces, hay una serie de cuestiones que son esenciales para entender la actividad científica. No, no son accesorias, es esencial. Lo mismo que, evidentemente, las maneras de dibujar, de retratar las nuevas especies o las preguntas de la ciencia, los instrumentos de la ciencia. Entonces, todo eso aparece en el libro porque todo eso contribuye a entender por qué en determinado momento un científico se interesa por determinado territorio y por ciertas especies. Entonces, el libro en el capítulo 1 plantea la pregunta, ¿cómo llegan esos bagres acá? Y plantea evidentemente las dos posibilidades, o surgimiento simultáneo o diferido en distintos sitios de la vida, o una gran árbol de la vida y por lo tanto todos los seres están ligados entre sí. Pero queda abierta la pregunta, ¿cómo responder esa pregunta? Y esa pregunta se responde en los dos capítulos siguientes. El capítulo 2 responde la pregunta a través de las teorías darwinistas. Entonces, Carl Leigerman, que viene a Colombia en 1912, es un convencido de esas teorías y empieza a estudiar y a comparar esas pequeñas islas que constituyen las cimas de los Andes, porque él sabe, como gran ictiólogo del mundo en el siglo XX, gran autoridad ictiológica mundial, que esos bagrecitos existen desde las Guayanas y Colombia hasta Chile. Y él se da cuenta de que les gustan sobre todo las alturas andinas. Entonces, por eso digo yo que son como unas especies de islas, y entonces él empieza a comparar durante su viaje por Colombia
pero también con los animales que ya han sido descritos, y él entiende entonces que hay un vínculo entre esos animales. Y ese vínculo entonces habla de un origen común. Y ese origen común lo explica él, que sabe tanto de peces. Él sabe que esos animales tienen un origen marino, que ellos son siluros y que los siluros quedaron atrapados en América del Sur cuando surgió el subcontinente y que posteriormente, como me dijo un geólogo italiano, tomaron una imagen que es muy útil para explicar esto, tomaron un ascensor que se demora millones de años en subir hasta 2.600 o 3.000 metros, pero que termina llegando hasta allí. Entonces, 1 centímetro por año va subiendo y estos animales van cambiando y se van diferenciando de los demás que se quedaron aguas abajo y de los otros que siguen siendo marinos. Entonces, el segundo capítulo muestra esto y muestra la comprobación de esta naturaleza geológica de estos peces gracias a la comparación anatómica de unos bagres con otros. Y es una cosa maravillosa y en ese sentido el libro también es un libro metodológico que rinde homenaje a la capacidad humana de estudiar cosas muy complejas con detalles mínimos. Y el tercer capítulo resuelve también esa misma pregunta, este bagrecito ciego de Santander que descubrieron Carlos Lazo y su equipo, responde la misma pregunta gracias a las herramientas de la genética. Entonces, la genética que permite comprender parentescos insospechados, que el ojo no puede leer, la genética confirma los presupuestos, las hipótesis de las generaciones previas de ictiólogos. Y eso es maravilloso, porque la genética confirma que hay un parentesco muy estrecho entre ese bagrecito de Santander y el bagre de Bogotá, el capitán de la sabana. Es decir, la genetista que hizo los análisis, Luceneida Ochoa, dice que son hermanos, que son especies hermanas, separadas hace mucho tiempo, porque estos son edades geológicas, este tiempo es un tiempo muy distinto al tiempo humano, es un orden muy distinto de magnitud, pero aún así, cuando se hace el análisis genético, es decir, los genes, las mutaciones que ha habido, resultan ser seres absolutamente cercanos, aunque uno tenga ojos y el otro no, aunque uno mida 40 centímetros y el otro mida 9, aunque uno sea sonrosado y el otro tenga esas manchas como de jaguar, son casi hermanos. Es increíble pensar esto así, Daniel. Hace poco tuvimos a Agustín Fuentes acá, paleontólogo, perdón, antropólogo, temas de paleontología, que hablamos acerca de la chispa creativa. Él nos hablaba del arbusto de la evolución del Homo sapiens. Es muy interesante entender el arbusto evolutivo del bagre, porque esta imagen que nos acabas de dar del ascensor, que toma millones de años en llegar a 2.600 metros sobre el nivel del mar, pues de nuevo nos pone en perspectiva frente a unas temporalidades a las que no estamos acostumbradas. Hay un ejemplo que yo no me canso de repetir y es que se lo digo mucho a mis hijos y es que entiendan que en África antes era tan selvática como el Amazonas, pero que el crecimiento del Kilimanjaro fue lo que impidió precisamente las corrientes con la lluvia que hacía que fuera húmedo y que este proceso tardó 1 millón de años. ¿Quién entiende eso, verdad? Y hace poco también, justamente estuve con ellos viendo un libro de Punto Aparte de Andrés Barragán, que también entrevistamos acá, que se llama Hace tiempo, y mientras ellos iban entendiendo esas épocas geológicas, o bueno, lo que me gustaría entender por entender, esos tiempos geológicos, y tú también eres muy claro desde el principio, y así también no lo marcas. Pero frente a lo geológico, Daniel, hay algo muy interesante que tiene que ver con esto que tú dijiste ahorita, que tiene que ver con la última, con el capítulo 3, porque uno tiende a pensar que las expediciones científicas y las expediciones botánicas son cosas del pasado porque ya todo se descubrió. Ya estamos sobre unos anaqueles viejos, pareceríamos creer, y parecemos estar viendo vitrinas de cosas que ya que hay más que ver. Esto lo muestra y también recientemente cosas que han salido en Colombia, por ejemplo, la expedición a la Antártica, hace algunos meses o hace algunos años. ¿Nos cuentas un poquito de esto? Porque tiene su componente colombo-venezolano y también en territorios. Pues también se mete el COVID, también se mete la firma de la paz y muchas otras cosas frente a esa expedición. Sí, yo quiero reaccionar otra vez a una cosa que dijiste al principio, que me parece muy importante, y es que lo que hoy nos parece evidente, y es que el relieve tiene historia, pues a finales del siglo XVIII no es evidente. Y entonces a la gente le cuesta entender que hay procesos que tienen millones de años, que están actuando frente a nuestros ojos, el mar lamiendo
un acantilado. Entonces la gente dice, es claro, esa operación multiplicada por millones de años explica ese acantilado. Lo mismo pasa con la barranca de un río, lo que hablabas ahorita, los bloques erráticos, en fin, hay una cantidad de cosas que cuando se entienden permiten descubrir pistas que en un principio la mente humana no podía considerar. Y entonces ahí es muy interesante constatar que los ictiólogos trabajan de alguna manera en el mismo sentido que los geólogos, porque Eigenmann, que es este científico que viene a principios del siglo XX, se la pasa comparando lo que él ya sabe que existe en el Amazonas con lo que él ve en la olla del Magdalena o del Atrato, y entonces dice, no, es que la cordillera oriental surgió como una muralla que se interpuso entre dos pedazos de una cuenca que originalmente era la misma. Y esto mismo lo lleva a comparar las especies que él sabe que existen en África con las especies que existen en América, y él dice, tuvieron que estar juntos estos dos continentes, porque hay familias comunes, y entonces esto nos lleva a un proceso de separación, pero un proceso de separación que no es tan grande, y eso lo lee él comparando caracteres de especies. Es una cosa muy impresionante. Perdón por no contestarte No, inmediatamente, no, 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 Daniel, es que nos recuerdas, además, lo iba a decir antes, pero se me quedó, es que esto nos recuerda todavía más esa frase, o debo decir, verso tan bonito, y es que todos somos hechos de polvo de estrellas. así es. Así es, así es, eso es muy impresionante, eso es muy impresionante, y por eso también es que el oro ha jugado un papel tan importante en la historia de la humanidad, ¿no? Como que se necesitan dos estallidos estelares para que haya oro, y pues de alguna manera nosotros entendemos que ese metal, que ese metal es algo fuera de lo común, ¿no? Y entonces, bueno, me estás preguntando por el capítulo 3. Claro, el capítulo 3 a mí, que me la paso hablando con gente que vivió hace 2 siglos, y que no me puede contestar las preguntas muchas veces que yo les quisiera hacer. Este libro me da la oportunidad de comportarme como un historiador de lo muy contemporáneo, de hablar con gente que está viva. Yo le podía preguntar a Lina María Mesa, la que sacó el pececito ciego, el holotipo. Yo le podía preguntar, Lina, ¿qué tenías puesto ese día? ¿Qué comiste después de que saliste del agua? No, está haciendo mucho frío, me comí un bocadillo, una lecherita. Esas cosas no se le pueden preguntar a todo el mundo, ¿no? Entonces era muy interesante porque me permitía preguntar cosas y entender cosas en el presente para proyectar esas mismas preguntas hacia el pasado, ¿no? Y entonces, claro, es la ocasión también de rendir homenaje a una cantidad de gente que hace ciencia en este país, que hace cosas maravillosas y a las que nosotros no les damos quizás la importancia que tienen, porque vivimos encandilados con otras cosas. Nosotros estamos ciertamente enamorados de ciertas narraciones que hay sobre nuestro país, sobre lo que somos, y hay cosas como que no nos gusta meter dentro de esa foto, que debería también tener todo esto. Entonces, para mí fue la ocasión de hablar con ellos, de entender que la actividad científica cambió durante un tiempo en Colombia con la firma de los acuerdos de La Habana, que se pudo ir durante un tiempo a regiones a las que los científicos no podían acceder, que se financiaron unas expediciones, que son unas expediciones bio, y que precisamente en el marco de esas expediciones tuvo lugar esta de examinar científicamente, con un grupo grande de científicos que examinaron un municipio de Colombia que es extraordinario, que se llama El Peñón, que está repleto de cavernas kársticas, y examinaron al mismo tiempo la fauna y la vida dentro de las cavernas y por fuera de las cavernas. Entonces llegaron ornitólogos, llegaron entomólogos, llegaron ictiólogos, y trataron de hacer entonces este análisis maravilloso de todo ese entorno, y es ahí precisamente en ese contexto donde surge este bagrecito que se llama Trichomicterus rosa blanca. Trichomicterus quiere decir pelos en la nariz, ¿no? Por los bigotitos de los bagres. Entonces, Trichomicterus rosa blanca. Entonces, de ahí sale este animalito, y a mí me interesaba contar todo esto en una época en la que los científicos trabajan con drones, envían correos electrónicos, manejan WhatsApp. Me parecía que era muy interesante que el mismo libro tuviera eso y fotografía digital, para que el lector pudiera contrastar todo eso y los viajes en carro y en bus con los viajes con una recua de 30 o 40 mulas, la imposibilidad de llevar frascos porque los frascos se quebraban. Y entonces todo eso hace también que sea tan importante un dibujo o un croquis, cuando el ejemplar solamente puede llegar 20 años después
a las colecciones europeas. Esa era la idea un poco, como que la gente sintiera leyendo el libro todo ese vértigo del paso del tiempo y de cómo ha cambiado dramáticamente nuestra realidad. Pues así lo hace Daniel, se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero así lo haces, es un viaje a través del tiempo, es un viaje a través de la ciencia, es también un viaje a través de lo que supuestamente es pequeño, ¿verdad? Y no me canso de decir esto a la audiencia, y es que tenemos que reconocer que todo lo que vemos está lleno de sentido, siempre y cuando querramos buscarlo y entenderlo. Un bagre pequeñito tiene todo el sentido y nos conecta con muchas cosas. La cuestión geológica, lo biológico y lo zoológico, no podemos verlo como si fueran precisamente vitrinas, sino también como vasos comunicantes que, lo querramos o no, nos pueden dictar, dictaminar y sorprender frente a lo que consideramos que es ser humano. Para todos hemos estado hablando con Daniel Gutiérrez Ardila sobre un libro muy interesante que aquí no nos vamos a cansar de recomendar y que ya hemos recomendado, de hecho, en nuestros boletines de recomendaciones editoriales mensuales, Daniel, como lo es Peces Geológicos, breve historia de los bagres andinos, publicado por Taurus. La primera edición fue en agosto de 2023 y les puedo prometer que este libro lleva desde agosto de 2023 aquí en mi silla al lado porque es un libro que desde que salió ha estado acá pendiente para poder encontrar. Entonces estoy muy contento, Daniel, de que pudimos hacerlo porque era una conversación de la que tenía muchas ganas y creo que muchos acá van a salir pensando distinto de esa palabrita que tanto se usa en nuestra cultura con otros temas como es el bagre, ¿cierto? Que hay cosas que no tiene que ser por ahí, no podemos parar sin mencionarlo porque las expresiones populares son las expresiones populares, Y pero Silva la usaba para este, referirse a las mujeres muy feas, por ejemplo, ¿no? exactamente, y que eso también se quedó en otros, pero bueno, breve historia de los bagres andinos, una historia apasionante de geología, de ciencia y por supuesto de zoología. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Camilo, yo te agradezco mucho por la oportunidad, por invitarme a tu programa. Muchas gracias por el empujón con el libro. Un saludo a todos, un saludo muy cordial a todos. No, gracias a ti por acompañarnos. Ya saben por dónde pedir el libro para leerlo cuanto antes y créanme, hay mucho que aprender de la ictiología y de los peces geológicos. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.